Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No queremos perdernos nada de la palabra de Dios, y eso requiere un estudio minucioso de la Escritura. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros, y podemos decirlo en otras palabras, la Escritura es Dios comunicándose con la humanidad, y queremos oír todo lo que Dios nos quiere decir. Estaremos estudiando un pasaje de la Escritura que tiene que ver con el día de reposo, llamado en hebreo el Shabbat. Y el Shabbat no se trata de adoración. Bíblicamente hablando, adoramos todos los días de la semana. De hecho, como nos enseña Daniel, él adoraba a Dios 3 veces al día. Y vemos en el judaísmo actual que existen 3 servicios cada día, excepto en Shabbat. En el Shabbat tenemos un servicio más llamado Musaf, que significa adicional. La adoración es algo que hacemos a diario porque Dios es santo, Él es justo, Él no cambia y debemos expresarle nuestra lealtad, nuestra fe y compromiso a Él. Y esto lo hacemos al adorar. Pero cuando hablamos del Shabbat, la palabra que debe venir a nuestra mente no es adoración, sino en cambio, lo que está unido al Shabbat de manera única es el descanso. En el idioma hebreo existen 2 términos para descanso, y ambos derivan de la misma raíz. Tenemos la palabra en forma de sustantivo, menujá, y menujá no tiene que ver solamente con descansar, en el sentido de relajarnos, recostarnos o tomar una siesta. Este término menujá tiene que ver con una restauración, es decir, con poner las cosas en orden. También tenemos el verbo hebreo lanuach, que significa descansar, tomarse un tiempo libre, acostarse, tomar una siesta, pero lo importante en torno al Shabbat es la frase leijaniach, que significa poner algo a descansar. Y diré algo para que puedan comprender la diferencia. Cuando lidiamos con la segunda palabra, leijaniach, piensa cuando conduces tu automóvil y escuchas un ruido. De pronto empieza una especie de traqueteo, y eso significa que algo no está en su lugar, algo está fuera de orden. Así que lo llevas al taller y lo reparan. Ellos toman lo que está fuera de lugar y lo colocan en su lugar. Esta es una especie de restauración, y de eso es de lo que se trata el Shabbat, de poner las cosas en su lugar correcto. Cuando vemos, por ejemplo, el primer lugar donde se menciona el Shabbat en la Biblia, por supuesto me refiero a Génesis capítulo 2. Dios lo había creado todo. Las cosas estaban en el orden correcto luego de que el Espíritu de Dios se movió y su palabra se pronunció. ¿Y luego qué vino? El Shabbat. Ese fue el momento en el que Dios y el hombre tuvieron comunión. Eso muestra el lugar correcto, la ubicación correcta, restauración, el hombre restaurado con Dios. De eso se trata el Shabbat, de una restauración, de poner las cosas en el orden correcto. Y debemos recordar eso en los pasajes que estaremos leyendo en el estudio de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, empezando desde el verso 10. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 13. Leemos. Pero él estaba enseñando en una de las sinagogas en los Shabbats. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que Yeshua tenía la costumbre, la tendencia, de hacer esto consistentemente. Él asistía a la sinagoga cada Shabbat para enseñar.
Y también si leemos con cuidado los evangelios, y me refiero a todos los 4 evangelios, aprenderemos algo. Yeshua manifestó una evidente preferencia para sanar en los Shabbats, poniendo en orden la vida de personas que estaban sufriendo, gente que tenía serios problemas, dándoles plena restauración, y esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. Mira de nuevo en este mismo verso. Pero él estaba enseñando en una de las sinagogas el día sábado, verso 11. Y he aquí una mujer que tenía un espíritu podemos decir, de enfermedad. Es una palabra que habla de enfermedades, habla de debilidad. Es un término que expresa que había un problema de salud. Y, de nuevo, es Shabbat. ¿En qué debemos pensar? En restauración. Y casi podemos anticipar lo que hará Yeshua. Él pondrá a esta mujer de vuelta en el orden correcto. ¿Cuál es su problema? Ella tiene un espíritu de enfermedad. Está enferma. Y ha estado enferma, noten lo que dice la Escritura. A mitad del verso 11 dice, por 18 años. ¿Cuál era su problema? Ella estaba encorvada. Tenía un problema en su espalda que no le permitía, y lo dice la Escritura, ella andaba encorvada y no era capaz de ponerse en pie por completo. Es decir, ella no podía enderezarse hasta su estatura completa. Ella vivía jorobada, incapaz de levantarse. Entendamos que esta idea de levantarse, ponerse en pie, es muy importante bíblicamente. Lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Dios da un mandamiento, Él dice, levántense. Y el punto es el siguiente. El Mesías hace la obra de restauración y lo hará específicamente el día de reposo, el Shabbat. ¿Por qué? Él la restaurará físicamente para que también pueda ser restaurada espiritualmente. Es decir, que sea capaz de hacer lo que ha sido llamada a hacer. Esto de levantarse, ponerse en pie por completo, le permitirá hacer algo. Le permitirá servir a Dios. Así que esta restauración es también un llamado al servicio. Sigamos leyendo el texto ahora en el versículo 12. Pero Yeshua, viéndola, la llamó para que viniera y le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. Noten que esto inicia simplemente con su proclamación. Es un decreto de autoridad que además apunta a su divinidad. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Vemos en la Escritura, y de nuevo, regresando a Génesis capítulo 1, sabemos que inicialmente el mundo no estaba en una buena situación. Estaba desordenado y vacío. No tenía el orden que Dios quería que tuviese. Él lo creó así con un propósito, para darnos revelación. Únicamente por medio del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, las cosas adoptaron un orden que, como dice Génesis, he aquí fue bueno, muy bueno. Tú nunca podrás tener el orden de Dios, no podrás experimentar la bondad de Dios, a menos que primero el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, y segundo, que tú oigas y respondas a la palabra de Dios. Existe una estrecha relación entre Dios, hablando su palabra, y el Espíritu de Dios. Vemos que la palabra y el Espíritu producen lo que es bueno, o sea, lo que es la voluntad de Dios. Ese es un tipo de restauración. Avancemos al verso 13. ¿Qué hizo él? Él dijo eso, sé sano. Literalmente le dijo, sé libre. Es un término de libertad. ¿Y cómo sucedió? Por su autoridad, verso 13. Y sus manos él puso sobre ella, e inmediatamente ella se enderezó. Y noten lo que hizo.
glorificó a Dios. A eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Hacer cosas, decir cosas y comportarnos de un modo que se convierta en alabanzas y en instrumentos que glorifiquen a Dios. Eso no ocurre naturalmente. Se requiere una restauración espiritual, y esto es lo que vemos en este pasaje. Recuerden, esto está pasando específicamente en Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es el día de restauración. El Shabbat nos habla, como vemos en Génesis 2, del establecimiento del orden de Dios, de su materialización, de que se hace realidad. Y esto es lo que Yeshua hacía consistentemente en Shabbat. Ella fue sanada de su enfermedad e inmediatamente, al leer la escritura con cuidado, lo notamos, dice que Él colocó sus manos sobre ella e inmediatamente ella se enderezó, glorificó a Dios, pero fíjate cómo respondió el líder religioso. Aquí encontraremos a un individuo que era el líder de aquella sinagoga. Mas él no entendía el Shabbat. Él no comprendía su propósito, ni tampoco discernía por qué Yeshua como preferencia realizaba sanidades y acciones de restauración, específicamente en Shabbat. Y lo que debemos aprender de ello es que este líder religioso no estaba consciente de la verdad del Shabbat. Él honraba el Shabbat con sus palabras, pero no comprendía realmente su significado. Algo que debemos entender sobre el Shabbat, y veremos que será enfatizado en el siguiente capítulo, en el capítulo 14, el Shabbat se relaciona con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios habrá una restauración total, completa, y me encanta esto, una restauración eterna. Aquellos que entran al reino de Dios lo harán habiendo sido restaurados, y esa restauración, esta condición maravillosa, será una condición eterna. Así que el Shabbat y el reino van de la mano. Son instrumentos de revelación para que entendamos el reino de Dios. Mira por favor el verso 14, que dice: Pero el líder de la sinagoga respondió. ¿Y cómo respondió? Respondió enojado. Él no estaba feliz por lo que estaba ocurriendo. Y esto demuestra que él no tenía compasión, carecía de entendimiento sobre el Shabbat, no comprendía cómo el Shabbat se relaciona con la verdad del reino, ni estaba preocupado por esta mujer. No practicaba tampoco la Torá, porque no amaba a su prójimo como a sí mismo. Entonces el líder de la sinagoga respondió, airado, que en Shabbat Yeshua sanó. Él estaba enojado porque en Shabbat, y esto es lo que la palabra de Dios está enfatizando, se resalta que Yeshua sanó en Shabbat. Y le dijo a la multitud, 6 días hay en los cuales se debe trabajar. En estos, por tanto, vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo. Él estaba muy indignado por lo que vio hacer a Yeshua y la restauración que se produjo por su palabra, su poder y su autoridad. Este hombre, como vimos, estaba muy airado y él sintió que eso violó el Shabbat, pero no fue así. Esto nos enseñó de lo que se trata el Shabbat, o en otras palabras, de lo que se trata el reino, de cómo Dios traerá restauración para aquellos que son su pueblo de reino. Y noten lo que dice avanzando al siguiente verso, verso 15. Hay un cambio. Compartí con ustedes que en todo tiempo debemos prestar muchísima atención a la Escritura. Lo que vemos aquí es un cambio significativo en este verso, porque anteriormente vimos que el Mesías está siendo referido por su nombre, Yeshua o Jesús. Pero hay un cambio aquí. ¿Por qué? Fíjense bien lo que dice este verso, el verso 15.
Por tanto, no dice Jesús, sino que dice, por tanto, el Señor. ¿Lo notan? Hay un cambio en cuanto a cómo la palabra de Dios se refiere a Yeshua. Lo llama Señor. Y como sabemos, el final del capítulo 2 del Evangelio de Marcos dice que Él es Señor del Shabbat. Es decir, Él se vincula a sí mismo al Shabbat, y ese es un término de reino. El Shabbat se relaciona con una experiencia de reino. Una vez más, verso 15. Por tanto, el Señor le respondió y le dijo, sin rodeos, hipócrita, porque cada uno de ustedes en Shabbat, es decir, debido al Shabbat, o porque llega el Shabbat, ¿qué hacen ellos? Cada uno de ellos dice, ¿acaso no desatan a su buey o a su asno? ¿Acaso no lo desatan del pesebre, de su comedero, y lo llevan a beber? Esto era algo que se hacía y era una especie de trabajo. Él no está criticando que lo hagan. ¿Por qué? Bien, el Shabbat no es para causar dolor, sufrimiento ni incomodidad. El Shabbat debe ser un día de alegría, debido a que se relaciona con el reino de Dios. Y en el reino de Dios no habrá muerte, ni lamento, ni lágrimas, ni llanto, como dice Apocalipsis, ni nada que sea malo, que produzca tristeza. Vemos que el reino es un reino de gozo eterno, de gratitud eterna y de experimentar la plenitud de los propósitos y planes de Dios, produciendo una restauración del reino. Esto es lo que Yeshua nos enseña sobre el reino. Y por esto es que específicamente en el día sábado, Él hizo esta sanidad. Entonces dice, hipócritas, cada uno de ustedes, debido al Shabbat o por causa del Shabbat, ¿acaso no suelta a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber? Verso 16. Ahora nos habla de esta mujer, dice, pero esta hija de Abraham. ¡Qué término tan importante! Pero esta hija de Abraham. Cuando el nombre de Abraham aparece en la Escritura, en cualquier lugar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ese nombre debe asociarse con dos conceptos. Fe, él era un hombre de fe, él le creyó a Dios, tal como dice Génesis 15:6. Y también, él fue alguien que persiguió las promesas de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios, la voluntad de Dios. Y esta mujer, a pesar de que estaba afectada con un espíritu de enfermedad y no podía pararse derecha, el Mesías vino específicamente en Shabbat y la sanó para producir una restauración. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo? ¿Qué dice la Escritura? Ella glorificó a Dios. Esto es lo que se supone que hagamos. Era el sufrimiento causado por el espíritu de enfermedad lo que le impedía glorificar a Dios. Pero ahora esto es exactamente lo que está haciendo. Así que, verso 16. Pero esta hija de Abraham, estando en esta condición, en la que Satanás la había atado, he aquí, 18 años, piensa eso. Lo que ella estaba atravesando era la obra de este espíritu. ¿Y cuál era el origen de este espíritu? No estamos hablando de un espíritu limpio y santo, sino que hablamos de un espíritu de enfermedad, y aquí tenemos a su fuente, Satanás. Satanás quiere traer adversidad, y el mundo en el que vivimos es un mundo de adversidad. Pero mediante la palabra de Dios, del Espíritu de Dios y por la voluntad de Dios, y el Shabbat nos habla de todo eso, de cómo obran de la manera de vida para un propósito común, y ese es que Dios sea glorificado. ¿Y qué estaremos haciendo por la eternidad en el reino de Dios? Muy sencillo, estaremos glorificando a Dios. Este es el fundamento de la verdad del reino, la glorificación de Dios. Así que dice, pero esta hija de Abraham,
Estando en esta situación en la que ella estuvo atada por Satanás, ¿por cuánto tiempo? He aquí, 18 años. No era necesario que ella fuese desatada. Es un término de libertad, que fuese liberada de esta atadura. ¿Y cuándo era necesario hacer esto? En el día de reposo, en Shabbat. Es decir, es sábado. Él es el Señor del sábado. Él es el Rey de Reyes. Y por lo tanto, Él vino a obrar, a servir y manifestar la verdad del reino. Todo lo que Yeshua dijo, todo lo que hizo, tenía implicaciones de reino. ¿Cuáles implicaciones? Darle a la humanidad, a todo el que crea en Él, a todo el que entre en su pacto, la capacidad de experimentar el reino. Ahora pasemos a nuestro último verso por hoy, el verso 17. Y al decir estas cosas, y la implicación es, mientras decía todas estas cosas, noten, todos los que se oponían a Él, ¿qué les pasó? Aquellos que se oponían a Él fueron avergonzados. Esta es la verdad del asunto. Todos, oye con cuidado, todos los que se opongan a Yeshua, a sus palabras, a sus acciones, a su verdad, todo el que se levante en su contra, quedará definitiva y eternamente avergonzado. Y serán arrojados, como dice la Biblia, fuera, afuera. Si ven el griego original, se enfatiza esta acción al colocar el término afuera 2 veces. Ellos serán arrojados fuera, afuera, donde hay tinieblas, esto significa miedo, donde hay llanto, esto es tristeza, y donde hay crujir de dientes, lo que significa tormento. Y estas 3 cosas, el miedo, la tristeza y el tormento, que significa sufrimiento intenso, estas cosas son eternas. Así que todo se resume a una pregunta muy sencilla, en mi opinión, y la pregunta es, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres entrar a la gloria de Dios? ¿A ese reino, donde la luz de ese reino es su gloria? ¿Quieres estar con Él, en la misma presencia de un Dios santo, perfecto y justo, disfrutando de sus promesas y bendiciones, y recibiendo la medida completa de su restauración absoluta y total? Es decir, tú experimentarás lo que Dios quiere, lo que Él desea que su pueblo experimente. Y lo recibiremos no solo por una temporada, sino para siempre, por los siglos de los siglos. Podrás tener ese gozo, podrás experimentar la gloria de Dios, podrás vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Pero te toca hacer algo, esto es condicional. No ocurre así nomás. Tienes que recibir ese evangelio. Tienes que inclinar tu cabeza y confesar, sí, he violado tus estándares, he pecado, he transgredido y cometido iniquidad, he hecho aquello que viola tu verdad y quiero ser perdonado. Además debes decir, confío en lo que el Mesías hizo, específicamente el día de la Pascua, muriendo sobre esa cruz, derramando su sangre y siendo sepultado en la tumba. Pero yo creo y confieso, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que Él no solamente murió y fue sepultado, sino que Dios lo levantó de entre los muertos. Es de vida o muerte que creas estas cosas y las confieses ante Dios e invites al Mesías a tu vida para ser tu Salvador y tu Señor, sabiendo que Él es el único que puede perdonar tus pecados. Es solo por la cruz que esto se hace realidad. Cuando lo recibes, puedes tener la seguridad de que no experimentarás el miedo, la tristeza y el tormento eterno, sino que estarás en ese reino glorioso y conocerás la bondad de Dios, sus promesas y bendiciones por la eternidad. Y tendrás el privilegio de glorificarlo, de adorar a Dios por todos los tiempos, por la eternidad, en una dimensión en la que el tiempo no existirá más. Esa es nuestra esperanza
pero todo depende de que le recibamos a Él. Por esto dice aquí, mira el último verso, verso 17. Y al decir estas cosas, todos los que se le oponían quedaron avergonzados. Pero la multitud, toda la multitud que hacía, se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él, es decir, bajo su autoridad. ¿Notan la diferencia? Aquí tenemos dos experiencias diferentes, y estas experiencias estaban ocurriendo en Shabbat, y nos muestran una realidad de reino, porque o bien estarás avergonzado por la eternidad, es decir, rechazado por Dios, sin poder disfrutar nada de la bondad de Dios, ninguna de sus promesas y bendiciones, o tú podrás, si respondes adecuadamente a la obra del Mesías, podrás tener ese gozo, podrás experimentar la gloria de Dios. ¿Qué dice el verso? Hubo un grupo que fue avergonzado, mientras que otro grupo estuvo gozoso, lleno de alegría, debido a las cosas gloriosas, cosas de reino que ocurrieron gracias a Él. ¿Y qué día ocurrieron? Específicamente durante el Shabbat. Debemos tener un cambio de paradigma. Debemos comprender la verdad en cuanto al Shabbat, que el Mesías es el Señor del Shabbat, y que todos debemos entender bien el Shabbat, estar al tanto de su relevancia e importancia, y que aún sigue enseñándonos esta verdad en la actualidad. Es algo bueno reconocer el Shabbat, sacar las cosas del mundo para abrazar la gloria de Dios, orando y buscando esta restauración total, mediante la cual eres preparado y tu vida se pone en orden para que puedas servirle y participar en las cosas gloriosas que Él hace y en las que hará. Queremos ser personas como esta hija de Abraham, quien pese a su aflicción de 18 años fue liberada, con el fin de glorificarlo a Él. Cuando entiendes el mensaje del Shabbat, o en otras palabras, cuando entiendes la verdad del reino, la respuesta natural al entender la verdad del reino será darle gracias a Dios, adorarlo y glorificar su santo nombre, porque ciertamente Él es bueno, nuestro Señor y Salvador, quien es también el Señor del Shabbat. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.